Un cordial saludo a todos ustedes. El día de hoy el Grupo C está preparado y dispuesto en poder informarles a todos ustedes nuestros conocimientos acerca de la literatura hispanoamericana en el periodo de su independencia. Para iniciar, yo, su servidora Aranza, les estaré conversando acerca del marco histórico de la literatura hispanoamericana. La historia de la literatura hispanoamericana comienza desde el siglo XX, cuando en ella tuvo un proceso de conquista para poder tener su propio idioma y su propia técnica de literatura. La élite criolla contribuyó más que la élite indígena, esta basándose en que sus hijos fueran a esos países independientes para poder aprender de ellos. Esos países son Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La literatura francesa fue un modelo y guía para nosotros los hispanoamericanos. Es el ejemplo del escritor Esteban Echevarría, el cual tras sus largos estudios en Francia regresó a su país de nacionalidad, Argentina, para en ella poder iniciar su nueva escritura, el romanticismo americano. Sin embargo, a finales del siglo XIX podemos investigar y leer que un grupo de escritores hispanoamericanos, entre ellos están José Martín y Rubén Darío, los cuales son hispanoamericanos, y ellos deciden romper esa dependencia que existía entre nosotros y los europeos. Ellos iniciaron su nueva escritura llamada el modernismo. Aparte de que el modernismo no tuvo ese gran impacto en nuestro territorio, sino en el territorio francés, esto no quiso decir que sea nuestro marco de independencia, ya que esto es lo que nos definió desde un inicio como una literatura hispanoamericana libre. Para continuar, les voy a dejar con mi compañera Evelyn, que ella continuará explicando sobre este tema. En la segunda parte, las especiales características sociopolíticas de Hispanoamérica en la literatura en el momento de la independencia general, contiene algunos tipos bien conocidos. El indio, en el que ha habido 4 actitudes principales en la literatura hispanoamericana, que son las descriptivas de los cronistas de la conquista, el exotismo de romántico, el paternalismo, que a la mitad del siglo XIX adopta el positivismo, queriendo sacar de sus errores a los indios, y la denuncia y las protestas sociales entre los escritores del siglo XX. El dictador, figura política nacido después de la independencia, se convierte en una constante hasta la literatura hispanoamericana a finales del siglo XX. El gringo o extranjero, consecuencia del montón de inmigrantes, especialmente europeos, que a lo largo del siglo XIX desembarcaron en el cono sur de América en búsqueda de mejor vida. Existen 4 periodos de la literatura hispanoamericana. El periodo épico-didáctico, desde el siglo XVI hasta el XVII, llamado Renacimiento y Barroco. El periodo lírico, a finales del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX, el neoclasismo y el romanticismo. El periodo gramático social, en la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 40 del siglo XX, y el periodo universal, la literatura americana alcanza una aceptación unánime en el mundo. Ocurre primero con la poesía de Pablo Neruda, Rubén Darío, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, César Vallejo, entre otros, y más tarde en la narrativa a partir de la renovación iniciada en el 1940 hasta llegar en la década de los 60 al mundialmente conocido boom de la novela hispanoamericana, el cual culminó con la concesión del premio Nobel otorgado a Gabriel García Márquez
premio anteriormente ganado por Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. Muy buenas tardes, mi nombre es Humberlín Díaz. El tema que me tocó fueron los himnos nacionales y tengo para decir que un himno nacional es una composición musical emblemática de una nación que la identifica y que entre sí a quienes la interpretan. En general, los himnos nacionales tratan de reflejar la unión y el sentido de solidaridad, la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. En muchos son los casos que estos no fueron escritos con ese objetivo, sino que adquirieron esa función después de conmemorar algún acontecimiento histórico o militar, especialmente durante el despertar del sentido nacional de los siglos XVIII y XIX. Durante los siglos XIX y XX, con el crecimiento del número de países independientes, muchos de ellos adoptaron himnos nacionales que en algunos casos coexistían como canciones populares de carácter patriótico, las cuales yo utilizaba. El himno de los Países Bajos, titulado Wilhelmus, es sin duda el más antiguo del mundo que existe partitura, que data de 1568. Curiosamente, este himno proviene de una canción soldadesca, cuya letra hace referencia al príncipe Guillermo, que huyó de Países Bajos de Nassau en 1567 con varios miles de otros adversarios de la dominación española. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Mi nombre es Lice Santiago y yo les voy a estar hablando sobre los orígenes de la novela hispanoamericana. Pero antes que todo debemos de tener conocimiento sobre los orígenes de la literatura hispanoamericana. Con la llegada de los conquistadores, la literatura hispanoamericana fue creándose en un proceso de hibridación entre lo ajeno y lo propio. Luego, desde el siglo XVI, con los cronistas, expresión de la literatura y la conquista, pasando por la literatura de la colonia hasta llegar a la época de la independencia, se incorporaron temas como son la naturaleza, el hombre, la lucha por la independencia, pero aún así los cánones estéticos heredados de Europa continuaban. Ahora bien, ¿qué eran los cronistas, o mejor conocidos, cronistas de India? Estos eran escritores que se encargaban de recopilar y redactar hechos históricos. Una de las mayores características de los cronistas de India era que ese servicio era considerado como un servicio real. Existían tres tipos de cronistas de India: cronistas mayores, cronistas menores o cronistas locales. Ahora vamos a pasar con nuestro tema principal, los orígenes de la novela hispanoamericana. ¿Cuándo surgen las primeras novelas hispanoamericanas? La primera novela hispanoamericana que logró adquirir relevancia surge a comienzos de la Edad Moderna, con la publicación del escritor y novelista José Joaquín Fernández de Lizardi, con su novela titulada Periquillo Sarmiento, la cual es una novela que muestra el folclore y las tradiciones mexicanas. Lizardi emplea un lenguaje popular de uso común entre las comunidades de su región. Esta característica continuaba en las novelas románticas, realistas y costumbristas. Ahora yo los voy a dejar con mi compañera que les va a hablar sobre la literatura de la independencia intelectual. Mi nombre es Yaribel Jaques y les estaré hablando de la literatura de la independencia intelectual. La literatura hace referencia a las obras escritas en el país o fuera de él por los escritores, ya sea por nacionalidad o ascendencia, aunque solo puede hablarse con rigor de literatura dominicana en relación a las obras escritas tras la independencia dominicana. Se acostumbra incluir la producción literaria de la época colonial.
La literatura de República Dominicana continúa en flujo y en busca de mayor proyección dentro y fuera del territorio nacional. Aunque los actores dominicanos han cultivado las variadas manifestaciones del quehacer literario, reflejando en sus obras la mezcla de elementos españoles, africanos e indígenas que se da en el Caribe y la influencia de sucesivas inmigraciones por motivos políticos y económicos. Durante décadas, los intelectuales dominicanos han tenido en el ensayo un escenario que han ampliado y desarrollado lento. Destacan los ensayos políticos de los independentistas, los conservadores y los restauradores. Uno de sus mejores exponentes en la arena internacional fue Pedro Enríquez Ureña, reconocido autor de ensayos académicos sobre temas literarios. Finalmente, la literatura es importante dependiendo del tipo de persona. En una visión general podría decir que si tiene relevancia en el desarrollo personal, ya que este es un medio de expresión indispensable, que sirve como desahogo para un sinfín de personas. Además, el poder leer y observar la literatura de escritores ayuda a la formación integral de tu persona. Simplemente forma parte de lo que eres, ya que adopta actitudes y posturas de lo que aprendes de este medio. Este ha sido nuestro tema expuesto por el José, donde hemos adquirido nuevos conocimientos de mucha utilidad sobre la historia